Cada vez que he leído he viajado y cada vez que he escrito mis libros también he viajado, pero nunca me imaginé que la literatura me fuera a llevar físicamente a lugares tan lejanos. Los saludo desde Puerto Madero, en Buenos Aires, Argentina. Estoy en este país porque fui el ganador de la pasantía internacional en escritura creativa del portafolio de estímulos de Zipaquirá. Y en ese mini documental les quiero mostrar cuál fue la exploración que realicé sobre cómo funcionan los ecosistemas literarios argentinos. El PEN, que es una organización de escritores, la más antigua, que sigue en vigencia, fue fundada en octubre de 1921 en Europa, en Londres, más precisamente por una escritora, Catherine Dawson Scott, que ella buscó sanar esas heridas que había entre escritores que pertenecían a países beligerantes. Y lo hizo a partir de encuentros literarios, de banquetes. Esto fue así hasta que en 1933, con la llegada del nazismo, escritores alemanes que comenzaban a ser perseguidos plantean que PEN debía velar por la libertad de expresión y los derechos humanos. A partir de allí, un ejemplo, PEN fue la primera organización en pedir por la aparición con vida de Federico García Lorca a la Junta Militar de Granada. Pero se ha involucrado muy fuertemente en todo lo que es derechos humanos. Esto es la diferencia con cualquier otra asociación de escritores. En el año 1930, 9 años después de haber sido fundado en el PEN Internacional, se funda en Argentina, con la derecha más reaccionaria de los escritores que se podían encontrar en ese momento. Nosotros no hemos estado nunca a la altura como PEN Argentina en los momentos en que se necesitó, ni en el golpe de Estado, el primer golpe de Estado en 1930, ni en 1976 cuando se instala la Junta Militar. Es una organización que tiene más de 100 centros en todo el mundo y unos 100.000 escritores, traductores, blogueros, editores, que pertenecen a la organización a nivel internacional. Sí, en general el intelectual cuestiona y en tanto cuestiona es perseguido. Entonces, es donde PEN está atento. Lo mismo que en la defensa de las lenguas, que esto es muy importante en PEN, el Comité de Derechos Lingüísticos. Por ejemplo, en Argentina ha habido hasta hace 5 años 19 lenguas indígenas. En estos momentos, porque no ha habido una política de protección, solo quedan 15. 4 desaparecieron en 5 años. El argentino lee de todo, no solo literatura, lee mucha literatura extranjera en traducción. Cuando lee literatura es algo que yo siempre
comento porque me parece que en cierta forma es una pena, porque hay tantos escritores argentinos extraordinarios y a veces se favorecen los de afuera. Pero sí, yo estoy de acuerdo con eso. Como verás, en esta librería maravillosa hay gente de todo tipo, de todas edades y de todas posibilidades socioeconómicas. Aunque es verdad que hoy día el libro está muy caro para el argentino, porque la economía, estamos pasando por unas dificultades y una inflación tremenda. Y esa estadística que vos mencionaste sería mucho más alta si el argentino pudiese acceder más fácilmente a comprarse un libro. Sí creo que hay un abismo entre la academia y el sector popular. Creo que es un abismo triste y es por eso que, digamos, la educación no está como debiera estar. No todo el mundo accede, a pesar del hecho de que acá la educación es gratis, no todo el mundo accede a una educación postsecundaria. Así que, siendo ese el caso, sí, hay un abismo, particularmente con la academia. En cuanto a la lectura, tal vez un poco menos. No te digo que el argentino trabajador sea un gran consumidor de libros, pero sí creo que hasta cierto punto todavía está ese respeto, digamos, la idea de que leer un libro vale la pena. Sí creo que existe, que permea no solo, digamos, las personas instruidas, sino también las menos instruidas. Yo acabo de publicar una antología con el Centro PEN Argentina y con mi colega Claudia Ferradas, de 35 autoras argentinas de hoy. Así que cuando vos me preguntas si se promueven, ¿no?, las contemporáneas, te puedo decir que sí, hasta cierto punto, y los contemporáneos también. Yo tengo 2 antologías, una que hice en el 2009 y esta que acabo de hacer ahora, que salió en el 22 con la editorial La Balandra, de algunas consagradas y otras que yo llamo emergentes. Y se está leyendo la antología, así que creo que con eso te respondo. Claro que le veo valor, no solo el educado tiene algo que decir. Tal vez lo diga con mejor gramática o mejor estructura, pero no necesariamente diga algo de más valor, ¿no? Yo creo que quien tenga algo que expresar y quiera expresarlo, adelante. Ahora, sobre la calidad de eso, no sé, depende. Yo creo que puede haber, acabo de ver un libro, y no me acuerdo del nombre, lamentablemente, de un joven muchacho trans, ¿no?, que escribe sobre su condición de trans y lo hace de una manera tan fresca y tan original. Publicó un libro bellísimo con imágenes y con cosas tan fuera de serie, tan nuevas, que a mí me fascinó y me abrió la mente de una forma maravillosa, porque eran cosas que yo no había estado en contacto con esas ideas. Sí, yo creo que hay un lugar y que es importante. También creo que es importante la educación, formarse, pero no es la única forma de llegar a la verdad, ¿no? Tal vez se pueda llegar a esa verdad de una forma más pulida, más bella, más estructurada, con los estudios. Pero obvio que hay lugar para voces que no han pasado por la academia. Primero, recordar siempre esto, que la lectura no tiene tono moral,
porque tenemos tremendas personas lectoras que son sin moral, amorales, con poca moral, moral con la que no concuerdo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me parece que una persona que lee tiene otras herramientas para desempeñarse en la vida. Pero hay varias cosas más. Primero, bueno, las herramientas que da la lectura en general. La lectura de ficción en particular permite generar campos posibles, hacer combinatorias en nuestro cerebro, construir mundos, verlos, entender, poder matar cuando hay que matar, poder amar cuando hay que amar, irse cuando hay que irse, quedarse para siempre, dormirse, despertarse y volver a encontrarnos con ese mundo. Como si fuera una estrategia barrial, digo, siempre partir de lo que decimos que el mediador que puede ser el vecino, madre, padre, padres, los que resuelven trabajar en esto, primero ser lectores, ¿no? Ser lectores ellos. O sea, no estoy trabajando recién, preparando el texto de Philippe Mérieux, donde dice, no hablemos de lectura, leamos. O sea, bueno, primero partir de esas personas que sean lectoras. Luego, establecer pequeñas alianzas, es decir, ¿con quién cuento yo a la hora? ¿Alguien, o sea, es una necesidad mía o estaría bueno que compartiera con vecinos? ¿Con cuáles concretamente? 2, 3, 4, bien. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿No tenemos libros? Bien. Hay que salir a buscar libros, entonces hay que establecer alianzas con las bibliotecas más inmediatas, ¿no? No estoy pensando que nadie compre nada y tampoco estoy pensando en la donación, porque la donación siempre es complicada. Si vos me regalás un libro del año 1900, de cuando tu hijo, que ahora tiene 60 años, hacía la escuela primaria, ¿qué interés puede tener un niño, una niña con un material de 60 años atrás y que no hable, por ejemplo, de la inclusión o de la educación sexual o de los planteos que nos estamos haciendo ahora, ¿no? Que no se entienda esto que estoy en contra de los libros antiguos, sino que hay antiguos y antiguos, ¿no? Para los gobiernos antidemocráticos, bueno, que se vayan a su casa y que habiliten ciudadanos críticos, ¿no? Personas que puedan pensar y entender que los jóvenes tienen el enorme derecho a estar vinculados con la lectura, ¿no? Y que seamos libres también para disentir, ¿no? Para disentir. De cualquier manera, considero que más allá de los gobiernos, nosotros del campo popular tenemos que estar alertas y sostener nosotros las experiencias, ¿no? O sea, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, exigiéndole a los gobiernos su participación, pero también nosotros estar, así como decimos, estamos en estado de alerta, nosotros estar en estado de lectura. Mi nombre es Lucía. Mayron Saavedra. Me llamo Alice, pero me dicen Ali. El último libro que leí es Poeta chileno de Alejandro Zambra, pero recomiendo a la escritora argentina Mariana Enríquez un montón. ¿Puede aceptarse todo esto? De Claudio Bertoni. Y yo les recomendaría, que es parte de la historia de la Argentina,
Juan Perón y Evita, que fueron presidentes los dos de acá de la Argentina. ¿Por qué me gusta leer? Porque me abre ventanas a mundos que están distantes y no son pero son al mismo tiempo. Y me gusta porque me gusta la historia, más que nada, y de saber de lugares, de personas que ya no están y que son parte de nuestra historia. Porque está mejor que estar todo el día con el teléfono y porque te lleva a otros mundos que si no podés saber dentro de tu cotidianeidad, te podés enterar de otras realidades. Bibliotecas Rurales Argentinas es una fundación que nació hace exactamente 60 años a partir de la visita que hizo el actual presidente de la fundación con su esposa. Fueron de vacaciones a una provincia, Córdoba, una provincia muy grande, muy linda, y estaban en un pueblito, y cuando se volvían a Buenos Aires, una de las, no sé si la maestra o la bibliotecaria del pueblo le dijo: ustedes en Buenos Aires que tienen tanto acceso, ¿por qué cuando les sobren libros no nos mandan? Este hombre, que es un juez retirado hoy día, pues un hombre grande, empezó a tener contactos con los otros jueces y bueno, siempre hay alguien que le sobran libros en su casa, y él empezó a enviarlos a ese pueblo, y de a ese se sumó otro. Bueno, hoy en día ya llevamos casi 1.600 bibliotecas fundadas por pedido de la comunidad. Puede ser originalmente eran comunidades rurales. Con los años se fue ampliando y, por ejemplo, últimamente armamos una biblioteca en un penal, donde los reclusos y las reclusas en el penal, un penal de acá de la provincia de Buenos Aires, hacen carreras universitarias. Entonces ahí sí mandamos libros mucho más específicos. Si no, normalmente se manda lo que la comunidad pide. Nosotros estamos en las redes, básicamente en Instagram y en Facebook. La comunidad manda una nota diciendo: somos tantas personas, tenemos una escuela o tenemos un centro cultural, tenemos tantas, si es una escuela dice tenemos tantos niños de primaria, tantos niños de escuela media, la biblioteca va a ser abierta al pueblo. El pueblo tiene 200, 300, bueno, nos dice la cantidad y también nos dice la bibliotecaria o la persona que lo solicita: y este es un pueblo que tiene estas características. Entonces, en función de lo que nos dice, los intereses que tiene esa gente, nosotros le enviamos 12, 13, 14 cajas. En total están saliendo 1.300, 1.500 libros por cada envío. Lo que sí, cada comunidad tiene que hacerse cargo de venir a buscarlo, ¿no? Porque no tenemos forma de transporte, todavía no tenemos forma de transporte. El libro ha sido a lo largo de la historia uno de los más grandes inventos que pudo haber hecho el hombre, ¿no? Cuando la memoria se acaba, tiene que estar registrado en un libro aquello que antes era todo transmisión oral a partir de la memoria del abuelo al nieto, del nieto a su hijo. Cuando la memoria se acaba o la persona se muere o el idioma muere, porque también pasa eso en algunos lugares del mundo, incluida la Argentina, tiene que estar el libro, vuelvo a repetir, tanto en papel como en forma virtual.
percepción era muy diferente hasta que empecé a ver las estadísticas. Yo pensaba que se leía mucho en la Argentina, pero me encontré con una estadística que se hizo a fines del 2022, donde gente entre 30 y 50 años ha leído un libro desde que salió de la escuela, ¿no? El 46% dice que leyó solo un libro. Cosa que a mí, bueno, me preocupa muchísimo. Habría que ver el desagregado del país, qué pasa en Buenos Aires, qué pasa en las provincias. Yo creo que el principal semillero de la lectura es el colegio, ¿no? Y depende después si el alumno va a ser un lector o no, de si hay libros en casa, si sus papás leen, y bueno, y qué tan exitosa ha sido la escuela en ese proceso, porque no nos olvidemos que hoy el libro tiene muchos competidores, la vida cotidiana, internet, la televisión, en fin, hay demasiado ruido visual que también conspira contra la lectura, ¿no? Sí, hay una gran feria de editoriales independientes. Mi editorial tiene recién un año, es muy, muy pequeña y muy jovencita, entonces no pude entrar este año, desgraciadamente, a la feria de editoriales independientes, pero es un gran evento del libro que nuclea a un montón de editoriales y va muchísimo público, así que espero poder participar el año que viene, pero sí estuvimos en la Feria del Libro Internacional, la Feria Internacional del Libro acá en Buenos Aires, gracias a la ciudad de Buenos Aires que nos cedió el stand a mí y a otras editoriales, así que no nos quedamos afuera, ¿no? Había una voluntad política de incorporar nuevas voces y nuevas editoriales. Fue absolutamente gratuito, éramos 18 editoriales independientes y pudimos ofrecer nuestro catálogo en la feria, ¿no? En el stand de la ciudad, que era un stand grande, precioso, así que eso estuvo muy bueno. Bueno, tengo dos recuerdos de la infancia. Uno es, mi abuelo tenía los 12 tomos de Las Mil y Una Noches en la traducción de Mardus, que es la traducción picaresca. Y yo me acuerdo que lo tenía prohibido y por ese motivo me escondía abajo de un mesón enorme que en la siesta a leerlo, ¿no? Y esa fue una experiencia donde yo pude aunar el placer con la literatura. Y mi mamá me llevaba de la mano a la Biblioteca San Martín a buscar libros y esa es la otra experiencia, ¿no? Y a partir de ahí, de ese placer, uno busca que se reproduzca y bueno, ¿no? La escuela me ayudó mucho, pero creo que esas fueron las dos experiencias que me marcaron más. Una bandera que diga nuestras madres. Que siempre van a estar. Ahora marcan al lado nuestro. Una bandera que diga gracias madre, por ser siempre el ejemplo de la lucha popular. Que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia a la victoria, la victoria. Vamos compañeros, hay que poner un poco más el cuerpo. Los que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia a la victoria, la victoria. Vamos compañeros, hay que poner un poco más el cuerpo. Alerta, alerta, alerta que cambió todos los ideales de los desaparecidos. Alerta, alerta, alerta que cambió todos los ideales de los desaparecidos. Covacho, Oscar Manuel. Presente. Covacho, Enrique Ramón. Presente. Como Inés.
la librería, para darle una fecha, según cuentan los historiadores, la ubican en 1785, que aparecen, acá era la gran aldea esto, y aparecen los primeros libros que llegan acá a la gran aldea y que se instalan acá, en este lugar, que era una especie de botica. O sea, vendía hierbas medicinales y vendía cosas para el gauchaje. Vendía el charque, que es la carne seca, la ginebra, la bota de potro, el facón. Y ahí, entre medio de las hierbas medicinales y las cosas del gauchaje, se instalan los libros, que seguramente eran libros religiosos. No nos olvidemos que aquí enfrente, hacía 100 años ya, estaba la primera iglesia que tuvo Buenos Aires, que es la San Ignacio, por San Ignacio de Loyola. Y ya cuando empieza el siglo XIX, comienza, o sea, de 1800, prácticamente es librería. Quedaban restos, fueron quedando restos de la botica, de las hierbas medicinales, pero prácticamente es una librería que coincide con la llegada de Mayo, de la Revolución de Mayo, para nosotros tan importante. Y ahí tiene un hecho que para mí es el hecho más importante que tiene la librería, porque se cuenta que los jóvenes de esa época, los jóvenes iracundos de esa época, se reunían acá en esta librería. ¿Por qué? Porque acá llegaban ciertos libros prohibidos. ¿Y qué libros eran estos? Y eran los libros sobre el pensamiento de la Revolución Francesa, Rousseau, Montesquieu. Estos jóvenes recibían estos libros y se armaban, acá donde estamos en este momento nosotros, se armaban grandes discusiones, polémicas que duraban altas horas del día, en la noche. La ciudad de Buenos Aires, por su densidad demográfica, es la ciudad con mayor cantidad de librerías en el mundo. En el mundo no hay ninguna ciudad que pueda ostentar la cantidad de librerías que tenemos. Ergo, la cantidad de lectores. Cuando se hace la noche de las librerías, por ejemplo, es una fiesta en la ciudad. En la calle Corrientes se llena de gente, de escritores. La feria del libro misma es todo un éxito, un acontecimiento. En algún punto nosotros seguimos escondidos. Y creo que juntarnos por la noche tiene que ver con la idea de que la poesía no sea ese espacio de, digamos, de mesita de luz un domingo a las 3 de la tarde, con gente que pareciera que está con más ganas de esperar la muerte que de leer poemas. Y creo que nuestra intención sobre todo es mostrar nuestra pasión por lo que nos encanta, y que sí, te puedes emborrachar y puedes leer poemas, puedes hacer chistes. Sobre todo creo que es muy importante para nosotros, entendiendo que concebimos la poesía como un formato popular. Es que hacer la poesía popular justamente es bajarla de ese misticismo. O sea, hacer la poesía popular es sacarla de, me conecto con lo efímero, me conecto con el cosmos, que yo no digo que no, pero eso pasa en todas las artes y no tienes que poner esa cara de levau que ponen muchos poetas. Bueno,
para mí la politización tiene que estar en la práctica, no en el poema. Yo la verdad que en lo personal tengo algunos poemas políticos porque me atravesaron, ¿no? Pero me aburren profundamente en general esas personas que tienen 16 poemas a cada causita de turno, a cada causita de las noticias de la semana. No les creo nada, no les creo en absoluto. Sí me parece que el hecho político en poesía tiene que estar sobre todo marcado en el acto. Creo que el acto político está en que el público en Cros pueda discutir el poema, puede decir, che, no estoy de acuerdo, no me gustó, esto me gustó por esto, que debatamos, digamos que debatamos todo, que el poeta no parezca como un ser solemne. Creo que ese es el acto donde nosotros concebimos lo político. No creo en una poesía popular que sea una poesía que hable de causas. Una poesía popular tiene que ser una poesía que no aburra. Eso tiene que ser. Yo soy vasco y me siento muy orgulloso de ser vasco, pero la verdad es que también me siento argentino. Este país me enseñó a escribir, me enseñó a pensar, me enseñó a creer en la posibilidad de que se le puede ganar a los poderosos, me enseñó un mundo donde la utopía no es tres idiotas creyendo a la tierra plana, sí, rompiendo la Matrix desde internet, sino que la utopía literalmente es transformar la realidad de las calles y en el gobierno. Y creo que quedé absolutamente enamorado de un país que hago totalmente mío, como hago mía también, o me siento parte de Latinoamérica. Primero lo que no hay que hacer es, ay, lean poesía, dejen los videojuegos, ¿viste? Estas cosas horribles de gente de mierda, perdón que lo diga. No, sí, yo quiero que un poema sea tan atractivo como The Last of Us, quiero que sea tan atractivo como un videojuego, es más, quiero escribir un poema que integre en un videojuego. La poesía popular, sobre todo, tiene que construir un respeto por el público y por el lector, que es algo que los poetas no hacemos. Los poetas, en general, nos elevamos, hablamos de nosotros mismos, de nuestra profunda elevación. Es más, el otro día asistí a un debate muy bizarro en medio de un problema electoral importante que tenemos en la Argentina en este momento, donde estaban poetas discutiendo sobre la poesía del yo y la poesía lírica. Y yo los quería matar. ¿Pero cómo los vas a querer matar? Se dan unas ganas de ir de hacerlo, es decir, de citarlos a todos los que estaban discutiendo en esas redes sociales y decir, pero sois idiotas. O sea, primero que no existe eso de poesía del yo, de poesía lírica. O sea, el poema popular o el poema que merece la pena, que es el popular, es aquel que está bien escrito, es aquel que cumple la función de decir sin contar ni explicar, o por lo menos con la intención del decir por sobre el contar o el explicar, y cumple esa función. Sí, hay lectura, en cantidad y en calidad. Por supuesto, no vivimos en una isla, no vivimos en un planeta aparte, entonces las dificultades vinculadas a la dispersión que suele conspirar contra la concentración necesaria para leer, nos atraviesan a todos los seres humanos y por lo tanto, me atraviesan a mí como adulta y atraviesa esa dispersión a mis estudiantes. Por lo tanto, hay que, por supuesto, reforzar las estrategias, insistir muchísimo y mostrar una y otra vez la diferencia que hay entre
leer de verdad, leer un texto y leer un resumen. Esa sería como una batalla muy potente que damos todo el tiempo, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos ha inculcado en los últimos tiempos que con leer un título, con leer un posteo, ahí tenemos la información. Y entonces lo que tratamos de hacer es demostrar que la lectura en un sentido literal, es decir, el trabajo con las palabras, pero también la lectura en un sentido más metafórico, o sea, leer el mundo, no se puede hacer salpicadamente o con fragmentos, sino que requiere de tiempo, de complejidad, de interrelaciones. Así que sí, adentro del Colegio Nacional de Buenos Aires yo rescato que nuestras y nuestros estudiantes leen, no obstante lo cual hay dificultad para eso y hay que encontrar estrategias e insistencias para que suceda efectivamente. Me resisto a pensar que es clave leer en la adolescencia, de manera exclusiva. O sea, si la lectura interpela nuestra sensibilidad, nuestra capacidad crítica, nuestra posibilidad de relacionar, de asociar, de imaginar, en realidad esto es una necesidad que nos atraviesa en todas las edades. Esa sería como una primera distinción. ¿Por qué en la adolescencia? Supongo que es una época en la cual las personas suelen estar todavía más permeadas por las operaciones de mercado que intentan configurarnos como una suerte de ciudadano único formateado por lógicas del capitalismo, básicamente. Por lo tanto, la lectura, en tanto nos abre a otros mundos del pasado, del plano ficcional o de hipotéticos futuros, nos muestran que hay otros mundos, ¿no? Que hay otros mundos, que hay otras maneras de vivir el mundo, otras maneras de pensar el mundo, otras maneras de vivir, que no son la que hegemónicamente nos intenta vender el mercado. Por lo tanto, es muy importante qué lecturas seleccionamos y sobre todo cómo leemos esas lecturas, porque podemos leer una lectura icónicamente mercantilizada, pero enseñar a leer cómo desde el mercado esto ha tratado de ser vendido de tal o de cual manera, ¿no? Y confrontarlo contra la realidad textual. Me parece que la lectura es siempre necesaria y no solamente en la adolescencia, aunque en la adolescencia quizás de manera especial. Mais là, elle part plus pour faire un peu pression. Beira do mar do amor, na beira do mar. Beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, ele deve ter caprichado pra valer. Soy Juliana Sabelli. Hola, mi nombre es Matías, soy de acá de Buenos Aires. Soy Adela Coronel. Les recomiendo leer Woman and the Making of the Modern House. El último que leí, Las Gratitudes. Delfín. Ay, el apellido no me acuerdo. Francés. La leyenda del falso traidor de Antonio Gómez Rufo, que es un escritor español, habla sobre Bruto, el hijo no legítimo del César, que en algún momento él tiene que decidir entre el amor del padre y la libertad de su pueblo. Entonces él se encuentra en esa decisión difícil de tener que terminar la vida de su padre para que la democracia romana siga en pie. Me gusta leer porque sé que a pesar de haberme recibido es una herramienta siempre para seguir estudiando y siempre me abre las puertas para conocer nuevas cosas todos los días. Porque podés viajar sin moverte a ningún lado, siempre te puedes conectar, desconectar. Porque creo de que el mundo en la lectura no es limitado. Pienso de que uno cuando lee vive más de lo que uno mortalmente vive en su día. Y aparte, otra de las cosas, creo que te invita a pensar y te invita a meterte a la cabeza de otro, cosa que es muy difícil en un mundo tan
tan globalizado pero a la vez tan cerrado. Para mí el tema de la lectura no pasa ni por el libro, ni por las bibliotecas, ni por la cultura, pasa por lo humano. Entonces leer es leerse, contar es contarse. ¿Dónde está el libro? No está afuera, sino que es uno mismo. Uno es la biblioteca que se va a decir, si no existiéramos los seres humanos, no existiría el libro. Borges sería, no sé si ahora viene la debacle, como todos estamos así con todo el susto, Borges sería un pedazo de papel tirado en el camino, porque nadie lo leería. Esto el mismo Borges lo sabía. Cuando habla de su biblioteca infinita, cuando habla de que él es antes lector que escritor, es decir, el ser humano es el que hace que la palabra exista concretamente. Entonces, el eje está puesto en las personas. Las personas son las que nos leemos, los libros son personas. Para mí la lectura, los libros, la cultura, si no es un entrenamiento de vida, si no es un entrenamiento de la libertad, si no es un entrenamiento de conciencia, no sirve. Porque si no nos encontramos con gente que lee mucho, pero que después hace guerras. Después determina la pobreza de un montón de gente. Entonces, ¿para qué nos sirve leer si no transformamos con la lectura ni nuestra vida ni la vida de los otros? Entonces, desde ese lugar me parece que hoy la cultura, la lectura, todo tiene que hacer un replanteo porque el mundo cambió en forma abismal. Y si nosotros no estamos a la altura de ese cambio, nuestra cultura se queda vacía, carente de sentido y muerta. Mi mamá nació en un lugar muy, muy pobre. Ella fue adoptada, pero mi tío no, y a los dos los reunía una gran pasión por leer. Desde circunstancias de vida donde una estuvo protegida y la otra no. Mi tío anduvo de reformatorio en reformatorio y siempre decía que si no hubiera sido por la poesía, él hubiera sido un asesino. Y mi mamá volcó esa sensibilidad de sus primeros años de intensa pobreza y de fuerte necesidad en la emoción de la lectura. Y lo que nosotros recibimos de niños fue que un libro no es un libro, es una persona que se emociona transmitiendo algo. Y esa emoción es lo que realmente hace que el libro exista. Entonces eso me llevó después en realidad a profesionalizar esto, primero como actriz, con lo cual abordé todo el campo artístico y creativo, y después poderlo plasmar en una proyección de una escuela. Nos encontramos ante un mundo que cambió y seguimos en la formación de los maestros y de los bibliotecarios formando para un mundo que ya no está. Es decir, o que desde esos lugares no está. Hay un mundo que trasciende todo, que es eterno, que es como cuando uno lee los clásicos, que nos está hablando de valores que son los que permanecen. Pero después todo esto se juega en circunstancias muy distintas. Acá en Argentina tenemos todo el contexto social, que en este momento pesa muchísimo, el imprevisto, tuvimos la pandemia, es decir, y cambios acelerados, la inteligencia artificial.
Entonces, ¿cómo hacemos para lograr una autonomía de conciencia en un mundo donde todo invita a que nos despersonalicemos? Entonces, la lectura es la gran posibilidad. Bueno, CADGA es la entidad que protege el derecho de autor de la obra escrita en la República Argentina, protege la obra de los escritores y editores de libros y publicaciones periódicas. Son entidades que existen en toda la región y en el resto del mundo. De hecho, voy a mencionar y les voy a mandar un abrazo a mi homóloga colombiana, que es CDR, a mi querida amiga Natalia Gómez, que es mi par allí. Lo que hacemos es proteger el derecho de autor de los escritores y editores de libros, porque es importantísimo que sus derechos sean debidamente tutelados. El derecho de autor es un derecho humano establecido en la Convención de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948, y de la mano de la tecnología y la innovación, que es muy buena porque nos acerca, nos facilita el acceso, también tiene una contracara que muchas veces perjudica al creador en la difusión masiva de sus obras sin la debida compensación que merece tener por su creatividad, por su esfuerzo y porque en definitiva es un derecho humano que hay que tutelar, porque tiene derecho a vivir de su creación como los demás trabajadores. Esto funciona de la siguiente manera. Primero, CADGA es una asociación civil sin fines de lucro, es decir, que para ser socio de CADGA no se cobra cuota ni matrícula alguna, es gratuito el trámite de asociación, porque el fin con el que se creó CADGA hace 21 años fue de proteger a los titulares de derechos de la reproducción masiva ilícita de sus obras. Entonces, CADGA lo que hace es combatir la piratería y autoriza la reproducción parcial de las obras de sus socios que tienen interés en ser reproducidas, porque hay obras que no tienen interés, pero bueno, toda obra tiene una reproducción. De un libro de cocina hay una receta que se reproduce, ¿no? Una amiga le saca una copia a un amigo, o un poema, o un cuento, o lo que fuese, ¿no es cierto? Entonces, se otorgan licencias para la reproducción a los centros de copiado, los centros comerciales de impresión, los fotocopistas. Entonces, ellos, su negocio lícito, digamos, y está muy bien que lo hagan porque favorecen el acceso a la cultura y a la educación, reproducen. Pero claro, así como ellos montan su negocio, el creador debe ser tutelado y debe ser compensado por ese uso de su obra, porque ese capítulo que se fotocopia, esa receta que se saca, obviamente va a ser un ejemplar que no se vende.
¿no es cierto? Y está bien que el ejemplar no se vende porque solo se quería esa receta. Carga se financia, en definitiva, con el producido de esas licencias que dan las empresas, que dan los centros de fotocopiadoras, que dan las universidades, todos los organismos de gobierno que reproducen, y el autor tiene que ser compensado. Y estas licencias justamente son una tarifa plana, que son fáciles de pagar, que es posible acceder. Se trata del respeto al derecho humano, que es el derecho de autor. Bueno, en los países donde más se protege la creación son los países que tienen más desarrollo cultural y económico. Los PBI son más altos. ¿Pero por qué? Porque no solamente es la protección del acervo nacional, de la cultura local, sino además porque va de la mano de la investigación y el desarrollo. Digamos, nuestros países tienen grandes creadores, tienen grandes investigadores, pero habitualmente se apoderan de nuestros contenidos de manera ilegal. Y en el mundo desarrollado esos contenidos se protegen, porque se tiene claro del valor que tiene ese país al tener ese creador, al tener ese investigador, ese académico que desarrolla una vacuna, porque esto hay que pensarlo, digamos, no solamente en el libro, digamos, en la novela, en el cuento, en la receta que yo hacía alusión, sino en lo que es la investigación, en lo académico, en el desarrollo social, y eso replica, son economías que funcionan mejor, se pagan impuestos. Toda la piratería y la reproducción ilegal es una actividad ilícita que se hace fuera de los parámetros, que no realiza tributos y obviamente perjudica a nuestros estados, que obviamente necesitan de los tributos para poder financiar, y ojalá pudiesen ser estados de bienestar donde todos nuestros connacionales tengan una vida mejor. Pero bueno, es como que el ecosistema funciona de otra manera porque hay conciencia, porque, como les repetía, es un derecho humano que debe ser tutelado, que es el derecho del autor a poder vivir de su trabajo y de su creación. Listo, Magdalena, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y un placer de que amigos colombianos estén aquí.